Hermanos, buenos días. Espero que se encuentren bien todos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes. Hoy les quiero compartir un tema que es sobre la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo tiene 7 etapas. ¿Cuáles son? La primera es la deidad de Cristo. La segunda es la humanidad de Cristo. La tercera es la humillación de Cristo. La cuarta es la exaltación de Cristo. La quinta, el poder de Cristo. La sexta, la gloria de Cristo. Y la séptima, la eternidad de Cristo. Entonces, la primera etapa nos habla de la deidad de Cristo. Esto significa que Jesús es Dios en toda su plenitud. Quiere decir que Jesús, aún hecho hombre, tiene esa deidad, esa divinidad de Dios. ¿Y en dónde está la deidad de Cristo? Bueno, la encontramos en su igualdad con el Padre. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 10, versículo 30, que nos dice: yo y el Padre uno somos. Esto, como les menciono, es la igualdad que tiene con el Padre, que nunca se rompió, que aún siendo hombre, Él tiene esa divinidad, esa deidad. También lo podemos ver en Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aún siendo hombre, aún hecho carne, en Él está toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que aún siendo hombre nunca dejó de ser Dios. También nos habla en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 23, dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, quiere decir que para que lo honremos, para que el Señor Jesús tenga que ser honrado, tiene que tener esa divinidad. Esto quiere decir, tiene que ser Dios. Entonces, por eso lo honramos, porque realmente nunca dejó de ser Dios, aunque se hizo hombre. ¿Cuál es la prueba de su deidad? Bueno, esto lo podemos ver en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 5. Romanos, capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de cuáles son la carne? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto quiere decir que esto prueba su deidad. Esto prueba su esencia divina cuando dice: según la carne vino Cristo, el cual es Dios. O sea que Jesús es Dios sobre todas las cosas y lo ha sido por todos los siglos. Amén. También lo podemos ver en Colosenses, capítulo 1, versículo 15.
que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos vuelve a hablar de su esencia divina, que es la imagen del Dios invisible. Amén. Esta es la prueba de su deidad. Esto quiere decir que nunca ha dejado de ser Dios. Y bueno, ¿quiénes confirman, quiénes son testigos de esta divinidad de Cristo? Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 34, que dice: yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto lo dice Juan el Bautista y está dando el testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. También lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35. Bueno, acá es cuando el ángel se le presenta a María y le dice que Dios ha hallado gracia en ella y le dice el ángel que va a tener en su vientre a un niño, el cual le van a poner de nombre Jesús. Y que este niño va a ser llamado Hijo de Dios. Esto quiere decir que acá vemos que hay dos testigos, el ángel y María. Son testigos de que Jesús es Hijo de Dios y que Jesús tiene esta deidad, esta divinidad. También lo podemos ver en Mateo, capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esto es cuando Jesús se le presenta a sus discípulos, a los apóstoles, que estaba caminando sobre el agua. Y acá vemos cómo lo reconocen y cómo afirman que Él es el Hijo de Dios. Entonces acá podemos ver que Juan el Bautista, que el ángel que envía a Dios a María, que María y que sus discípulos son testigos y confirman que es Hijo de Dios, por lo tanto tiene esta deidad. Bueno, ¿y quién es Cristo? Cristo es el unigénito de Dios. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces acá vemos que Cristo es unigénito de Dios. También sabemos que Jesús es Hijo de Dios. Esto lo vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 17. Que dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces acá Dios directamente habla y dice: este es mi Hijo amado. Entonces Cristo es el unigénito de Dios y es el Hijo de Dios. ¿Cómo demuestra Cristo su deidad? Lo hace a través de su capacidad para perdonar pecados. Esto lo vemos en Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Esto es cuando Jesús se encuentra con el paralítico y le dice:
todos tus pecados te han sido perdonados, levántate y anda. Y estaban unos escribas y le dicen, ¿quién te crees tú para perdonar los pecados, si no eres Dios? A lo que el Señor les contesta: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, acá podemos ver la deidad de Cristo, pues ¿quién más que Él para que venga y te diga todos tus pecados te han sido perdonados? Y esto solo lo puede hacer a través de la divinidad que él tiene. ¿Y por qué se manifestó Cristo? Bueno, lo hizo con el propósito de redimirnos. Lo podemos ver en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces se manifestó como hombre, teniendo divinidad, teniendo la deidad, para poder salvarnos. ¿Y cuándo ha existido? Ha existido siempre. Jesús y su divinidad han existido desde el principio, desde la creación del mundo. Esto lo podemos ver en Juan 1:1, que nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces también lo podemos ver en Apocalipsis 1:11, donde menciona que Él es el Alfa y el Omega. Entonces esta divinidad y esta deidad ha existido desde siempre y va a seguir existiendo. Entonces, un rápido repaso sobre la deidad de Cristo, que es: ¿dónde está la deidad? En completa igualdad con Dios. ¿Cuál es la prueba de su deidad? Su esencia divina. ¿Cuáles son los testigos? Podemos ver que está Juan el Bautista, que está el ángel que envió Dios, y que está María. ¿Quién es? ¿Quién es Cristo? Cristo es el unigénito de Dios, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo demuestra su deidad? Bueno, lo hace a través de su capacidad para perdonar los pecados. ¿Por qué se manifestó? ¿Cuál fue el propósito? El propósito era redimirnos de nuestros pecados, perdonarnos. ¿Y cuándo ha existido? Dios, Jesús y su divinidad han existido desde el principio de los tiempos. Y bueno, hermanos, esto era el tema que les quería compartir. Aún faltan las otras etapas. Espero que más adelante se las pueda compartir, pero espero que este pequeño tema ya sea de bendición para ustedes y así podamos tener más conocimiento de lo que es la deidad de Cristo. Para mí ha sido de mucha bendición, he aprendido muchas cosas en lo que lo leía y preparaba. Les deseo que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Gloria a Dios, hermanos, pues me da mucho gusto, es parte de lo que Lalito está aprendiendo en el seminario de verano de los jóvenes, y es gozoso, es muy gozoso. Esta es la primera doctrina de las doctrinas leche,
la doctrina de Cristo de Hebreos 6, 1 y 2. Bueno, es importante, hermanos, que cerremos con este pensamiento. El Señor Jesucristo dice de sí mismo en 1 de Juan, y sabemos, en 1 de Juan dice, y sabemos que estamos en el verdadero. En Jesucristo, su Hijo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que dice este versículo hermoso que Dios puso ahí, dando Jesús testimonio de sí mismo, dando a través de esta carta de Juan. Es importante que tengamos una escritura en la que diga claramente que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso debe de quedarse en nuestras mentes. Dios les bendiga. Vamos a pasar a lo que sigue.